¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. El día de hoy he querido pues compartir este tema, ¿no? Este tema para que podamos comprender un poco más cuál es la visión espírita del divorcio, ¿no? El divorcio o la separación entre parejas eh, puede haber detrás pues, muchas causas, muchas de repente condiciones que se generan en una pareja para que se produzca esta separación. Sin embargo, vamos a comprender un poco, ¿no? Con respecto a este tema, cuál es la visión del espiritismo. Entonces, eso es básicamente parte del el objetivo de este tema, esta charla que quería compartir con ustedes, de lo que he podido entender, según lo que nos habla pues, el Evangelio, según el Espiritismo, en el capítulo 22, ¿no? Este es básicamente lo que podemos encontrar. Y también vamos a entender un poco acerca de lo que es la finalidad de la unión de una pareja según la ley divina, ¿no? Y como parte introductoria, siempre es importante, pues, mencionar, ¿no? Que las leyes divinas, las leyes de la naturaleza dadas por Dios, las cuales se encuentran en la conciencia de cada uno de nosotros, pues estas son inmutables, ¿no? Todo lo que viene de Dios no cambia, ¿no? No cambia con el tiempo, con los lugares, con el desarrollo de la humanidad. Eh, Muy por el contrario, las leyes humanas, las leyes del hombre, pues estas sí están sujetas a cambios, ¿no? Entonces, es muy importante recordar esto, recordar que las leyes de naturaleza son las mismas en todos los tiempos, en todos los lugares, y aún con el desarrollo de la humanidad y el progreso de la humanidad. Sin embargo, las leyes del hombre, pues, están sujetos a cambios según el tiempo, el lugar y el desarrollo de las personas. Entonces, es muy importante porque vamos a relacionar justamente este tema con una de las leyes de la naturaleza o leyes divinas que nos es dada por Dios, ¿no? Y conversando pues con esto, ¿no? Con el tema del divorcio o la separación de las parejas, eso es preguntarnos, ¿no? ¿Esto es una parte de una ley divina, de una ley de la naturaleza o es una ley humana, ¿no? Es algo que fue dado por el hombre, ¿no? Entonces, eso lo podemos encontrar en el Evangelio, ¿no? En el capítulo 22 justamente nos menciona que el divorcio es una ley humana y que tiene por objeto separar legalmente a lo que estaban ya separados de hecho, ¿no? Entonces, es decir, desde el punto de vista del espiritismo, es permitido, ¿no? Lo menciona el Evangelio, que se puede dar el divorcio en una pareja, ¿no? Como parte de esas circunstancias que se dan básicamente cuando ya estaban estas personas separadas de hecho, es decir, por circunstancias, por motivos X, pues existen causas que ya la pareja no puede convivir más ¿no? En unidas, y es necesario pues considerar este divorcio, esta separación, justamente para evitar pues que puedan posteriormente poder tener un daño entre ellos mutuamente, ¿no? Entonces, sí, ese es básicamente el punto de vista. Sin embargo, pues se menciona pues que no es contraria a la ley de Dios o a la ley divina, puesto que solo reforma lo que los hombres han hecho y solo es aplicable en los casos en los que no se ha tomado en cuenta esta ley divina, ¿no? O las leyes de la naturaleza, ¿no? Justamente, ¿por qué se da? Vamos a conversar un poquito más adelante, ¿por qué se da justamente una separación en una pareja, en un matrimonio? Justamente porque ya ¿no? No se puede convivir, no hay convivencia entre esa pareja, y justamente porque no se tomó en cuenta las leyes divinas en su unión, es porque se producen o existen diferentes motivos en los cuales pues, la pareja llega a un momento en que ya no podría convivir o estar juntas, y se puede dar o se da en este caso esta separación o divorcio, ¿no? Entonces es importante que es lo que nos menciona eh, el Evangelio, ¿no? No es una ley divina, la separación, el divorcio no es una ley de la naturaleza, es una ley humana, pero no es contraria tampoco a las leyes divinas cuando, cuando se ocurre esto y cuando no se toma en cuenta justamente las leyes divinas, ¿no? Entonces, es lo que menciona esta parte del Evangelio, ¿no? Y podemos ver en los casos, inclusive a través de la historia de la humanidad, ha habido
casos en que se ha dado estas separaciones en diferentes parejas, en la historia, inclusive las mismas religiones permiten esta separación, muchas veces considerando intereses, ¿no?, personales ¿no?, algunos intereses específicos, puede ser políticos, económicos, sociales, justamente en que han ocurrido estos casos de divorcio en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que nos menciona esta parte. Y entrando a lo que es el mensaje ya de lo que es un poco las escrituras, el evangelio, ¿qué nos dice Jesús ¿no? A causa por ese tema del divorcio en el evangelio, ¿no? Y recordemos pues, ¿no?, que este capítulo nos menciona un pasaje de Jesús en donde los fariseos vienen y le preguntan, ¿no?, justamente si es legal, si es permitido, pues, el divorcio, entregar, devolver a su mujer, ¿no? O lo que mencionaban en ese entonces, la repudiación de la mujer por cualquier motivo. Pues si Jesús les menciona, pues, ¿acaso no han leído la ley, no? Dios es lo que dice que menciona, ¿no?, que Él creó a la pareja, o a hombre y mujer los creó, y estos se unen, ¿no?, para formar una sola carne. Eso es lo que le responde, ¿no? El hombre, pues, dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer para formar una sola carne. Eso es lo que lo menciona. Y los fariseos les mencionan, le vuelven a preguntar, pero ¿por qué Moisés, ¿no?, en las leyes de Moisés permitió que justamente pudieras devolver a tu mujer, ¿no?, y generarse este divorcio? Entonces Jesús les dijo, pues fue a causa de la dureza de vuestros corazones, ¿no? Es que Moisés permitió en devolver a vuestras mujeres. Es decir, porque es muy importante tener en cuenta y ver esta frase: por la dureza de los corazones de las personas, del hombre, de la humanidad, que en ese tiempo, pues, justamente como parte de la unión, como parte del matrimonio, no se consideraba a las leyes divinas. En muchos de los casos es que no se consideraba a la ley de Dios o la ley divina en la unión de esta pareja, y justamente por diferentes motivos, por intereses personales, es que se daban estas uniones, y que por eso con el tiempo, pues esa era la causa de que muchas de las parejas, pues, no llevaran a convivir en la ley de amor, ¿no?, que es la ley que debe prevalecer en la unión de una pareja, y se generaban los problemas, las diferencias, y que en muchos de los casos, pues, tenía que considerarse un divorcio, ¿no? Entonces, desde el tiempo de Moisés, no siendo el afecto mutuo el único objeto del matrimonio, la separación podría ser necesaria si se consideraban, o si es que aparecieran estas diferencias entre las parejas, y que podrían llegar a ser de repente a causarles daño, ¿no? Entonces, y Jesús pues termina, pero esto no fue así desde el principio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que originó este cambio, ¿no? Y que inclusive desde el tiempo de Moisés se permitía esta separación, este divorcio, justamente cuando no era la ley de amor, no era el afecto mutuo entre las parejas, la causa del matrimonio o el objetivo único del matrimonio, sino habían otros intereses. Y justamente lo menciona Jesús: por la dureza de vuestros corazones, ¿no? En el origen de la humanidad menciona cuando los hombres aún no estaban pervertidos por el egoísmo, el orgullo, y vivían según la ley de Dios, pues las uniones estaban fundadas en el amor, en la simpatía, ¿no?, y no en la vanidad, no en la ambición. Entonces, esto no daba lugar al repudio, a la separación o al divorcio, ¿no? Entonces, cuando lo que menciona el mensaje de Jesús aquí en este pasaje, debemos entender que cuando la unión de una pareja está basada en la ley de amor, en lo que es la simpatía, en la ayuda mutua entre la pareja, pues simplemente no va a haber causas con las cuales puedan originarse una separación. Este es el mensaje que nos da Jesús. Sin embargo, pues desde el tiempo de Moisés, si eso no es la base la causa principal de la unión de una pareja, del matrimonio, entonces, y existen otros intereses por los cuales se unen estas parejas, en algún momento puede llegar, ¿no?, puede llegar a darse esas diferencias que generan pues una separación, un divorcio, justamente como lo menciona Jesús, por la dureza de vuestros corazones, ¿no? Entonces, que prefieren otros intereses para darse la unión en una pareja, y no prevalece la ley de amor.
Bien, entonces esa es la reflexión principal que podemos entender sobre este pasaje del Evangelio, ¿no? Y también Jesús especifica en ese momento, pues, los casos en ese tiempo podía darse lugar un divorcio, ¿no? Y que es el adulterio, ¿no? Él menciona que justamente si no fuera por el adulterio, pues lo que devolvían a sus mujeres y se casaran con, o si unían a otra mujer que ha sido repudiada, lo llamaban, pues también cometería adulterio. Bueno, y esto es básicamente lo que menciona Jesús, pues para un poco cambiar una ley que era dada en el tiempo de Moisés también, ¿no? Pero también justamente hay que reflexionar que cuando consideramos ¿no? La ley de amor en la unión de la pareja, cuando se considera el afecto recíproco y sincero, el amor sincero entre la pareja y su unión está basada en esa ley de amor, pues el adulterio no va a existir. ¿No? No existe, no hay posibilidad. ¿Por qué? Porque esta pareja se une en su amor recíproco y basado, ¿no? y sincero entre ambos. Entonces es muy importante tener en cuenta. Y esto que menciona Jesús, pues es justamente un mensaje pues que prohíbe a todo hombre casarse con la mujer repudiada, ¿no? En ese tiempo de Moisés da ese mensaje. Pero es preciso tomar en cuenta que las costumbres de ese tiempo, ¿no? ¿Qué se hacía con las mujeres que eran sorprendidas en adulterio? Normalmente había una ley, ¿no? de la lapidación, ¿no? Eran castigadas y apedradas, ¿no? A estas mujeres que pues, le encontraban en adulterio. Y Jesús queriendo abolir este uso bárbaro, ¿no? de este castigo bárbaro a las mujeres pues, no tenían esa, que no era pues ¿no? Con la evolución del tiempo y en la época de Jesús pues quería, no quería básicamente reemplazar, ¿no? esta ley. Entonces lo que menciona es eso, ¿no? Justamente encontró pues en la vergüenza de imprimir pues un segundo matrimonio o que se casasen pues no entre dos justamente dos personas o una persona que era repudiada, una mujer repudiada, cambiar o sustituir, ¿no? esa ley civil que era de la lapidación por otra ley civil, pero teniendo en cuenta pues que como no es una ley de la naturaleza, es una ley humana, tenía que verse vista o probada a través del tiempo, ¿no? Si podías, ¿no? Si estaba en compatibilidad con la evolución de las personas, ¿no? Entonces, eh, muy importante tener en cuenta esto en el caso de cuando las uniones se dan basadas en la ley de amor, en la ley divina, no puede haber motivo de separación si es que el amor es sincero y es recíproco entre la pareja, y tampoco el adulterio no va a existir, ¿no? No se presenta en esa condición de la unión de una pareja. Bien, también podemos preguntarnos, ¿no? ¿Y por qué se da justamente este divorcio, ¿no? ¿Por qué existen justamente las causas que originan la separación, ¿no? En este caso, pues las diferencias entre las parejas que se unen, una no es totalmente sincera con otra, a veces, muchas veces hay engaños, hay infidelidades, adulterio, y por qué es necesario o por qué se da esta unión entre esas parejas que después con el tiempo no van a ser sinceras en su amor y recíproco, ¿no? Y eso lo podemos ver, hay una pregunta en el libro de los Espíritus, ¿no? La pregunta la 939, en donde dice, ¿no? ¿A qué se debe que entre los espíritus encarnados pues el aspecto, ¿no? el amor a menudo es unilateral, no es de dos en una persona, sino muchas veces solamente uno de la pareja es la que da este amor o este afecto, ¿no? Y sin embargo el otro no lo responde, o no es recíproco, ¿no? Y que el amor más sincero sea acogido con indiferencia o aún repelido, ¿no? A veces sucede esto en las parejas, y esto es lo que cuando no es de ambos esta unión y no es recíproco este amor entre ambos en la pareja, pues suele darse empezar las diferencias que pueden generar con el tiempo una separación, ¿no? Entonces, y esto nos lo menciona el libro de los espíritus, ¿no? Nos lo responde, ¿no? Y que
y que muchas veces también, por otra parte, el afecto más vivo entre dos personas puede tornarse en antipatía y en odio muchas veces, ¿no? Entonces, esto, el libro de los espíritus nos menciona que esto es parte de lo que las personas pues podamos tener como una prueba, ¿no? Como parte de la ley de causa y efecto, ¿no? Una prueba, una expiación que podemos estar pagando si es que estamos en alguno de estos casos, aunque puede ser pasajero, ¿no? También puede ser temporal, ¿no? Es temporal, justamente. Dice, además, ¿cuántos hay que creen amar, dice desatinadamente, porque solo juzgan por las apariencias, dice, ¿no? Y cuando se ven precisados a vivir con las personas, ¿no? Ya cuando se forma la pareja, no tardan en conocer que no pasa de ser una manía una manía material. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, muchas veces nos vemos ¿no? ilusionados con ¿no? o con la fantasía de que nos unimos a una pareja pues por la apariencia material, porque se ve bien, por sus rasgos físicos, por la condición que tiene, ¿no? en la sociedad, y de repente pensamos que eso ¿no? Forma una ilusión de repente la persona y la pareja piensa que es parte del amor que uno tiene y sin embargo no es así, ¿no? Porque está detrás pues la apariencia material que te atrae físicamente y no lo que es la ley de amor. Bien, entonces, y ya cuando formas la pareja, entras a vivir con ella, pues te das cuenta que eso no ha sido así, sino que solamente te llama o hay una atracción desde el punto de vista material y no desde el amor verdadero. Entonces, eso es lo que generalmente inicia con las diferencias entre la pareja que podría llevar, ¿no? A una separación. Entonces, no vas a estar prendado de alguien, de una persona que nos gusta, ¿no? O de quien creemos que tiene buenas cualidades, pues solo viendo realmente con ella, viviendo realmente con ella o compartiendo esa vivencia, podemos apreciarla realmente, ¿no? Entonces, es muy importante no confundir nuestros sentimientos de atracción, de gustos, de algo físico o material, ¿no? Con el verdadero amor, ¿no? Entonces, y que muchas veces esto es lo que sucede en las uniones de las parejas, por eso se dan las diferencias con el tiempo y por eso es que terminan pues con una separación por esas diferencias, ¿no? Entonces, ¿cuántos enlaces no hay también que al principio parecía que nunca llegaría a ser simpáticos, ¿no? A veces en las parejas también empiezan, pues, ¿no? Ha habido casos en que empiezan, pues, que no son diferentes, no se entienden, pero sin embargo, cuando hay un acercamiento, hay una vivencia entre ellos, pues también llegan a profesarse un amor también tierno, dulce y verdadero. Entonces, de esos dos casos podemos encontrar. Sin embargo, pues para poder darnos cuenta si el amor o no, si el amor que generamos o profesamos ante una pareja es verdadero y está basado en la ley de amor, tiene que haber una convivencia, tiene que haber un tiempo de que se conozcan realmente estas personas, ¿no? Entonces es preciso no olvidar que el espíritu es quien ama y no el cuerpo, ¿no? Y que cuando se ha disipado la ilusión material, ¿no? El espíritu ve la realidad. Entonces es muy importante diferenciar estas dos clases de afecto, ¿no? El afecto del cuerpo y el afecto del alma, del espíritu, y que muy a menudo, pues, tomamos el uno por el otro, ¿no? No tomamos en cuenta el verdadero amor o que confundimos básicamente el afecto del cuerpo, el afecto material, y no el que viene del espíritu en la unión con una pareja. Entonces, cuando el afecto del alma es puro y sincero, y es simpático, entonces entre la pareja, entonces este es el que es duradero. Nuestra unión se da y es duradera. En cambio, si tomamos en cuenta el afecto del cuerpo, este se desvanece con el tiempo, ¿no? Con el tiempo es perecedero y de ahí que los que creían profesar amor eterno es que se convierte pues en una un odio, ¿no? En un rechazo de repente, porque se termina pues la ilusión, ¿no? Del amor o del afecto que proviene de lo material o del cuerpo. Entonces, eso es lo que nos responde pues el libro de los espíritus, por qué se dan estas uniones antipáticas o por qué cuando se junta una pareja con el tiempo pues hay diferencias y hay, ¿no? Rechazo entre ellas, inclusive puede formarse odios, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que es
una expiación que puede estar pasando una de las partes, ¿no? De las parejas, y que muchas veces esta pareja es la que se vuelve, pues la que ¿no? produce esta expiación. Aunque nos menciona el libro que también es pasajero, ¿no? Es pasajero, es que puede verse concluida también en algún momento esta expiación. Entonces, dice, la falta de simpatía entre los seres destinados a vivir juntos no es también origen de pesares tanto más amargos que en cuanto envenenan toda la existencia, y sí, ¿no? Y muchas veces estos pesares que le produce una pareja a la otra pueden ser muy amargos, ¿no? Efectos eh, lo que inclusive pueden tornarse en desgracia, ¿no? Y justo la causa somos nosotros mismos, ¿no? Es la pareja que no toma en cuenta la ley de amor en donde cuando se genera esta unión. Además, dice, las culpables son las leyes, ¿no? Las leyes del hombre, porque eh, inclusive estamos ahí y mantenemos, y muchas veces se torna enfermiza esa unión, esta relación, y se puede producir daño entre ellos, ¿no? Sin embargo, Dios, las leyes de la naturaleza de Dios no permiten, no obliga a estar, pues, eh, a estar al lado de otra persona que te desagrada o que te agrede o que te hace daño. Entonces, Dios no nos obliga a eso. Entonces, es muy importante darnos cuenta. Eso también lo podemos encontrar en el libro de los Espíritus, ¿no? Y luego de estas uniones que a menudo buscan, pues, la satisfacción de vuestro orgullo, de la ambición o la dicha, no está basada en el mutuo acuerdo, ¿no? En el mutuo afecto, se podría decir, ¿no? Entonces, se sufren las consecuencias de estas preocupaciones, de estos daños, de estos rechazos, ¿no? Que se da entre las parejas. Bien, pero en estos casos, pues, casi siempre hay una víctima inocente, ¿no? En este caso, una de las personas, pues, es la que sufre todo este rechazo, el maltrato, de repente, o las diferencias de estas uniones antipáticas, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, justamente porque la causa podría ser también que podamos verlo como una expiación de algo que pudiéramos haber hecho en unas vidas anteriores. Tal vez en una vida anterior nosotros nos comportamos de la misma manera o hicimos daño de la misma manera a una pareja que tuvimos en vidas anteriores. Y esto pues se vuelve como una expiación, un débito por la ley de causas y efectos, ¿no? Y en este vida o en esta existencia, pues sabemos que venimos a pagar lo que nosotros hicimos en existencias anteriores. Y es por eso que muchas veces la pareja tiene que padecer, ¿no? O vivir este rechazo como parte de su expiación en esta vida, en esta existencia, ¿no? Entonces, si para ella es una dura expiación, pero la responsabilidad de su desgracia recaerá sobre los que han sido causas, ¿no? Entonces, es decir, si mi pareja pues me hizo daño, no compartió conmigo esta unión y está ahí y de repente cometen muchas acciones que pueden hacer daño a la pareja. Hemos visto cuántos casos de que porque la pareja se va y tomen como herramientas, de repente incluso hacen daño, no protegen a su pareja, inclusive llegan hasta hacer, de repente, ¿no? Hacen brujerías, amarres, para retener a la pareja al lado. Eso forma parte, pues, de lo que de la persona que realiza esto, pues se está formando también un débito, ¿no? Un débito si es que no se da cuenta y no corrige eso, ¿no? Y es por eso que en estos casos, cuando ya se torna demasiada la antipatía, ¿no? entre la pareja, pues es que vemos, ¿no? El espiritismo nos menciona que es necesario muchas veces la separación, ¿no? Y aceptar la separación, el divorcio entre las parejas para evitar, pues, que esto llegue a un daño más excesivo, ¿no? Y muchas veces y hemos visto casos en que por lo que no se da esta separación, el daño llega a tal nivel que inclusive llevan a cometerse, pues, o la persona que es eh, dañada, que se viene dándole, es víctima de estas acciones, de estos rechazos, pues llega a un tipo tal en que puede tender hacia el suicidio, o inclusive la persona, la agresora, pues llega a un nivel tal
el que podría cometer un homicidio. Entonces, para evitar estos daños extremos, es que desde el punto de vista del espiritismo se puede considerar una separación, un divorcio, y evitar pues que el daño llegue a ser excesivo, ¿no? A este nivel en que pudieran quitarse la vida de esta pareja o de estas personas. Entonces, eso es lo que se puede entender de este mensaje, ¿no? Pero sin embargo, las personas que realizan estas acciones de repudio, de daño hacia la pareja, también se está llevando un débito, ¿no? Un débito, y que muchas veces la víctima que sufre estas acciones, pues también es porque la causa puede ser que pudo haber tenido pues como parte de la expiación de una vida anterior. ¿Qué debemos hacer en estos casos? Pues si no se puede convivir con la pareja, pues es considerable, no es necesario considerar pues, la separación para evitar un daño extremo, un mayor débito entre las personas y justamente poder considerar la separación, ¿no? Entonces, eh, es muy importante que podamos tener este punto de vista, ¿no? Bien, y vamos a hablar un poco ahora cuál es la finalidad, ¿no? del matrimonio, ¿no? El matrimonio, pues, es la unión permanente de dos seres, ¿no? Y eso es muy importante tener en cuenta, cómo debe ser esta unión entre estos dos seres, ¿no? Y que implica, pues, el régimen de vivencia, de convivencia entre ellos, en la cual, pues, ambos, la pareja que se une, debe confiar una de la otra y debe estar basada, como lo mencionamos, en la ley de amor, ¿no? En el campo de ayudarse mutuamente. Entonces, cuando esta unión se da y está basada en la ley de amor, porque uno confía del otro, porque están unidos para ayudarse mutuamente, entonces es ahí en donde el matrimonio pues se va a dar necesariamente esa unión permanente, y no va a haber ningún motivo en la cual pueda causar una separación entre ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos considerar y buscar para la unión de las parejas. Y lo que es divino en esta unión, ¿no? Dice el Evangelio, la parte divina del matrimonio es la unión de los sexos, pues para realizar la renovación de los seres que mueren, ¿no? Sabemos que nosotros estamos aquí, parte de nuestra misión como seres humanos en esta encarnación es ayudar pues a que sigan viniendo los espíritus y vuelvan a renovar, ¿no? Vuelvan a encarnarse en esta existencia para que puedan seguir su evolución. Sabemos que la evolución espiritual y el aprendizaje que tenemos espiritualmente la vamos a dar en cada encarnación, de acuerdo a cómo venimos a pagar nuestros débitos y aprender, ¿no? Del espiritismo, ¿no? Si sufrimos lo que vimos anteriormente, una unión antipática, ¿no? Un daño, un martirio por una unión de repente con alguien que no estuvo basada en la ley de amor, y tenemos esa actitud, pues lo que debemos hacer es aceptarla, aceptar esta unión, de repente ese tiempo en que tuvimos como parte de la expiación que estuvimos viviendo, y perdonar, ¿no? Y perdonar, buscar el momento, de repente buscar, porque tampoco no debemos permitir un daño permanente, no, lo dice Dios, Dios no nos permite, no nos obliga a estar unidos a una pareja o a alguien que nos hace daño, pero tampoco no debemos devolver el mal por mal, ¿no? Parte de lo que nos dice también el Evangelio. Debemos perdonar esas acciones. Sin embargo, también considerar pues una separación para evitar que este daño, ya sea a la persona, ¿no? La persona que recibe estas acciones, o la persona que realiza o da ¿no? este daño o estas acciones de rechazo ante una pareja, ¿no? Justamente, entonces evitar esto que se prolongue mucho tiempo, que llegue a dar un daño permanente a las personas. Entonces, sabemos que el matrimonio, ¿no? La parte divina es la unión de los sexos para que pueda renovarse los espíritus ¿no? Los seres que mueren, las personas que mueren, y puedan regresar a existencia a seguir con su evolución, ¿no? Y este afecto, esta unión, pues debe estar fundada pues en el amor, en la ley de amor, para que sea permanente, sea duradera, ¿no? Es muy importante tener en cuenta en lo que es el matrimonio, ¿no? Entonces,
Muchas veces, pues, pero cuando vemos en la parte ya humana, ¿no? En la parte de las sociedades, las condiciones en las cuales se arregla esta unión, el matrimonio, no son no están consideradas muchas veces en la ley de amor, ¿no? Entonces son de orden más humano, dicen, ¿no? Y que han sufrido cambios con el tiempo. Vemos que los matrimonios en la historia han evolucionado. Veíamos anteriormente en la antigua, en la Edad Media, en la época de los reyes, pues muchas veces las uniones, los matrimonios se daban basadas en la sociedad, en prevalecer, ¿no? Veíamos que los reyes escogían para sus hijos, los príncipes, pues la hija de otro rey, de otro lugar, pues se unían y había un beneficio social, un beneficio político, un beneficio económico. Entonces, muchas veces no se daba pues la unión ¿no? Basada en la ley de amor, sino en una conveniencia, en un objetivo de repente que no era el principal, la ley de amor, ¿no? Y esto y esto ha venido cambiando, entonces, inclusive la unión en matrimonio en otros países y en la actualidad, inclusive, puede ser visto, ¿no? Que esa ley civil eh, justamente en algunos lugares puede ser, la unión de una pareja puede ser legal, y la unión que se da en un país puede ser inclusive de adulterio en otra parte, ¿no? Vemos en algunos países del Medio Oriente, ¿no? Hay hombres que pueden casarse y está legalmente constituido en su lugar de origen, en su país, que se pueda casar con dos o tres mujeres, ¿no? Y esto, según la ley divina, pues esto no es una ley divina, no es parte de la ley de amor, ¿no? Porque esto se ve como adulterio en algunas sociedades y en otros no. Entonces, esto es cambiante, ¿no? Es la ley como lo mencionamos, las leyes humanas, las leyes del hombre pueden cambiar de acuerdo al lugar, de acuerdo al tiempo, ¿no? De acuerdo a la evolución. Sin embargo, no es parte de una ley divina, ¿no? Porque lo menciona también el libro de los Espíritus, el, el, la ley de amor en la unión de una pareja, esa es la que es real. Sin embargo, el adulterio, si bien puede ser visto legalmente en algunos lugares en el mundo como parte de la ley divina, no es parte de la ley divina, sino está visto como parte de la sensualidad del hombre, no como parte de la ley de amor. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Pero sí hay que considerar que la ley civil tiene por el objeto, pues, arreglar los intereses de la sociedad, ¿no? De la familia, y porque estos intereses varían según las costumbres y las necesidades del lugar, ¿no? Entonces, podemos ver también que en algunos casos, en algunos lugares del mundo, pues es necesario que la persona, pues, cuando se unan o se une la pareja, es necesario pues que sea un matrimonio religioso y matrimonio civil. En algunos lugares solo el matrimonio religioso basta, en algunos lugares del mundo solo el matrimonio civil. Entonces eso es cambiante, ¿no? La conclusión de esto es que podemos ver que las uniones, según las sociedades, pueden cambiar, ¿no? La condición que le da el hombre a esta unión, pues puede cambiar o variar según el tiempo y según el lugar. Pero es muy importante también considerar que por los cambios que puedan haber según el hombre, según las sociedades, en lo que debe estar fundado y la base principal para la unión de una pareja debe ser la ley de amor, ¿no? Para que pueda ser un matrimonio duradero y no existan estos problemas que puedan darse en una separación, divorcio, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de la ley de amor, ¿no? Sabemos que es la parte de la ley de la naturaleza, ¿no? Que nos ha dado Dios, ¿no? Dios ha querido que los seres que estuviesen unidos, ¿no? Y cuando lo menciona, se unirán en una sola carne, ¿no? No solo sean unidos por lazos de carne, sino sean unidos por los lazos del alma, ¿no? Lazos del espíritu, a fin de que el afecto mutuo, el amor que se generan, que se profesan estas dos personas, esta pareja, ¿no? Los esposos se transmiten también, sean transmitidas también a sus hijos, ¿no? Y estos fuesen dos en vez de uno para amarlos, cuidarlos y hacerles progresar. Entonces, este es el fin, ¿no? La finalidad de la ley de amor. La unión de dos personas, la unión de una pareja para que se puedan renovar los espíritus, ¿no? Y puedan progresar, pueda existir el progreso espiritual y que este amor, este afecto sea
profesado también se ha pasado a los hijos también, ¿no? Entonces, esto es parte de la ley de amor, ¿no? Entonces, y eso es que aquí viene la pregunta, ¿no? Que podemos hacer en las uniones que se dan, en el matrimonio, que se dan ordinariamente en la actualidad y a través del tiempo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿se ha tomado en cuenta siempre esta ley de amor, ¿no? Cuando se hace la unión en la pareja? Entonces, es muy importante, ¿no? Y podemos ver a través de la historia cuál ha sido no, en la mayoría de los casos o en la gran generalidad de la humanidad eh, la causa de los matrimonios, ¿no? Y lo mencionamos hace un momento, ¿no? A través de la historia vimos que la principal causa o el origen de que se unan unas parejas muchas veces no fue la ley de amor, sino que se tomó en cuenta ¿no? Otros motivos, ¿no? Como se puede decir la conveniencia. Entonces, lo que se consulta muchas veces en las uniones de las parejas no es el afecto de las dos personas, de los dos seres, que, ¿no? Que con ese mutuo sentimiento pues se atrae uno al otro, ¿no? Puesto que es muy a menudo esto se rompe, ¿no? Se rompe este afecto si es que no se toma en cuenta la ley de amor, ¿no? Entonces, en muchos de los casos lo que se busca pues eh, no es la satisfacción del corazón, sino la satisfacción del orgullo, ¿no? Lo que mencionamos, o la vanidad, la ambición, ¿no? En una palabra, los intereses materiales, ¿no? Entonces, cuando la unión o el matrimonio se da y está por detrás estos intereses materiales, la conveniencia, entonces, ¿no? Cuando todo es bueno según sus intereses, se dice que es conveniente el matrimonio, ¿no? Y cuando los bolsillos están llenos, se dice que los esposos pues se corresponden y deben ser muy felices, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que causa después con el tiempo esas diferencias y al final puede terminar en una separación o en un divorcio. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el matrimonio tiene que basarse en esta ley de amor. ¿Cuántos de las parejas que nosotros conocemos han basado su matrimonio en la ley de amor, ¿no? Y por eso vemos que puede ser duradera, aunque puede haber diferencias, ¿no? En las uniones de las parejas siempre puede haber diferencias, pero bajo la ley de amor se busca salir de esas diferencias y llevar pues una convivencia y una unión pues que nos vaya a conllevar a que sea duradera y que sea basada en la ley de amor, la ley divina de Dios. Sin embargo, ¿cuántas de las uniones que hemos visto también que no están basadas en la ley de amor, sino que están basadas en una conveniencia material, con el tiempo pueden existir o darse estas diferencias que pueden generar una separación? Entonces, eso es lo que debemos reflexionar para que las uniones entre las parejas pues se basen en la ley de amor y que sean duraderas, ¿no? Eh, pero ni la ley civil ni las obligaciones que éstas imponen pueden suplir a la ley de amor, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta, si esta ley no preside a la unión que se da entre las personas, pues resulta esto que muchas veces lo que se ha unido por el cálculo se separa por sí mismo, ¿no? Y eso lo menciona también el Evangelio, ¿no? Entonces, eh, todo lo que se une por interés material, por conveniencia con el tiempo, solo se va a separar, ¿no? Entonces, eso es lo que nos menciona. eh, y a veces ¿no? La pareja pues se casa, inclusive desde el punto de vista religioso de las religiones y que profesan pues, ¿no? Su juramento, pero sin embargo esto lo hacen en forma banal porque no está basado en la ley de amor, sino en una unión pues de conveniencia material, y esto pues con el tiempo puede generar pues uniones desgraciadas, ¿no? Lo que concluyen y el daño que se pueden generar pues pueden concluir muchas veces en crímenes también, ¿no? Entonces, evitemos que esto pueda pasar siempre eh, aprendiendo, ¿no? A conocer a la pareja, a entender cuál es el objetivo, ¿no? O si realmente la unión que yo estoy haciendo con mi pareja está basada en esta ley de amor y que es un afecto mutuo y recíproco, ¿no? Entonces, eso es lo que se debe entender cuando Dios es que nos menciona, ¿no? En esta ley que nos debemos unir a nuestra pareja y formar una sola carne, porque debe ser el amor que se dan entre ellos debe ser recíproco y sincero, ¿no?
para que no existan diferencias y no exista ningún motivo en la cual pueda darse una separación en el futuro. Bien, y cuando Jesús pues menciona, ¿no? No separéis lo que Dios ha unido, ¿no? Dice, ¿no? Lo que Dios se une, que no lo separe el hombre. Hay que entender que es la unión que se da según la ley inmutable de Dios, la que se basa en la ley de amor. Porque mencionamos, ¿no? Que lo que nos menciona en este pasaje del espiritismo es que si algo se une por, ¿no? De acuerdo a los intereses materiales, simplemente se va a separar por sí mismo. ¿No? No lo separa nadie, simplemente eso solo se va a separar. La misma pareja es la que busca esa separación con sus acciones que puedan darse, ¿no? Sin embargo, cuando cuando la unión se da por la ley de amor, nadie lo puede separar, ¿no? No lo separa el hombre porque ha estado unida en base a la ley de amor, a la ley divina, a la ley de naturaleza que nos da Dios, se basa en esa ley de amor. Entonces, en ese caso, no existen ni nada en el mundo, en las personas o nada material que pueda separar esta unión. Entonces, eso es lo que hay que entender con este mensaje, ¿no? Lo que Dios ha unido, la unión que se da basada en la ley de amor, la ley divina dada por Dios, no se puede separar. Y no lo puede separar nadie, ¿no? El hombre no lo puede separar. Entonces, y eso también hay que entender, no es justo intervenir en la vida de ningún cónyuge, de ninguna pareja, en el intento de apartarlo de su obligación a la cual se comprometió. Entonces, siempre el espiritismo nos dice que si bien se considera esta separación o el divorcio entre una pareja cuando ya no es posible su convivencia, pero no hay que intervenir, no hay que intervenir, no hay que promover esta separación. No, no podemos intervenir y promover tampoco el espiritismo, hay que dejar que la pareja pueda darse cuenta, solucionar y estar ahí, porque esta es la unión que ellos han decidido tener, es solamente una obligación de ellos, una responsabilidad de ellos en querer buscar, solucionar y ver si su convivencia es realmente está basada en la ley de amor. Ellos mismos tienen que darse cuenta y buscar esta unión para que puedan continuar con la misión de formar una pareja y continuar con la misión de renovar estas vidas, ¿no? Estos espíritus para dar vida a las personas que van a seguir viniendo a esta encarnación. Ellos mismos tienen que buscar y tienen que buscar esta responsabilidad y esta unión que sea lo más ¿no? Posible, ¿no? Es decir, pero ya cuando ellos encuentran diferencias, pues son ellos mismos que deben encontrar, pues, si su unión fue dada por la ley de amor o un interés, y ellos mismos son los únicos que pueden darse cuenta, ¿no? De que sí es necesaria una separación, ¿no? Entonces, ocurre que si no, no, eh, si no está basada en esa ley de amor, esa ley de Dios, son ellos mismos los que se unieron, pues, en vínculo de matrimonio, quienes deben buscar su separación para evitar dañarse mutuamente, ¿no? Y comprendiéndose, pues, que únicamente la obligación de respetar, escoger, ¿no? Si escoger su libertad o separarse, pues es decisión de cada uno de ellos, ¿no? Eso es básicamente lo que debemos entender, que no podemos intervenir, ¿no? Es por eso, y eso también es parte de lo que nos dice, ¿no? Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. O sea, no podemos intervenir y promover una separación de una pareja, ¿no? Eso no está considerado. Ellos mismos, la pareja misma es la que eh, tiene que darse cuenta y ver si es que lo que están buscando es tener su vínculo de matrimonio o mejorar ese vínculo de matrimonio o buscar también su separación si es que ya no es posible esta convivencia entre ellos, ¿no? Entonces, Vivi, después de lo que hemos visto y hemos analizado, viene la pregunta, ¿no? Entonces, la ley civil, la ley, la unión que se da por, ¿no? Por los hombres, ¿no? Dada de acuerdo a los hombres es superflua y debemos volver a los vínculos del matrimonio antiguo según la naturaleza. Y bueno, el Evangelio nos responde pues que no necesariamente, ¿no? Esa ley, eh, no, no debemos dejarla, ¿no? Las leyes civiles igual
existen, ¿no? Son dadas por los hombres y existen y tienen por objeto pues, arreglar las relaciones sociales, ¿no? Y los intereses de las familias. Entonces no debemos dejar también de lado la ley civil. Según las exigencias de la civilización, eso debe darse y es útil y necesaria, ¿no? Pero es variable, ¿no? Como hemos visto, es variable con el tiempo, con el progreso de las sociedades. Entonces, esta ley civil, esta unión civil del matrimonio que se da de acuerdo a las leyes del hombre, deben ser previsoras, ¿no? Porque el hombre civilizado pues no puede vivir como un salvaje, no puede darse el regresar, ¿no? Eso sería involucionar y eso no es parte de la ley del progreso. Entonces debemos ir progresando, las sociedades, la inteligencia del hombre debe ir evolucionando conjuntamente con el espíritu y justamente pues las leyes civiles, las leyes del hombre van a ir cambiando de acuerdo a esa evolución. Entonces debemos mantener, sí, debemos respetar las leyes, las uniones civiles, pero debemos ir también juntándolas o añadiéndolas a la ley de Dios, ¿no? Entonces, la unión, según las leyes del hombre, deben darse basadas en la ley de Dios, ¿no? Y tienen que ser complementarias, ¿no? Entonces, y esto nos va a ir dando, pues, nos va a ir alejando de las diferencias, de las preocupaciones que nos dan las leyes del hombre, que no deben ser basadas, pues, en lo material, ¿no? En los intereses o conveniencias materiales, sino basadas en la ley de amor, ¿no? Y para que estas uniones también sean duraderas, ¿no? Y los problemas, pues, van a ir desapareciendo con el progreso moral, ¿no? Entonces, conforme cada persona pues evolucione moralmente, abrirá sus ojos, ¿no? ¿No? Frente a los sinnúmeros de faltas y males que puedan haber, ¿no? En esas uniones contratadas pues por intereses materiales y vamos a ir con el tiempo dejando esto de lado y las uniones que se van a dar según nuestro progreso moral van a ser basadas en la ley de amor, ¿no? Que eso es lo que se busca con la evolución de nosotros mismos, ¿no? Entonces, eh, nos preguntaremos, ¿no? Si no es más humano y más caritativo y más moral, ¿no? Unir dos seres que no pueden vivir juntos que darles la libertad, ¿no? Y eso es lo que el mensaje que nos da justamente el Evangelio, ¿no? Por cuál es el punto de vista de una separación cuando las personas ya no pueden convivir juntos, ¿no? Y entonces, es necesario obligarlos a que vivan juntos, a que se sigan dañando, haciendo daño uno a otro, o permitirles que ellos mismos puedan escoger su separación, ¿no? Y liberarse ¿no? De esas penas que están pasando, ¿no? Liberarse de ese daño que puedan darse mutuamente, ¿no? Entonces eso es lo que también nos menciona el Evangelio, ¿no? Y desde la perspectiva de una cadena insoluble, ¿acaso no aumenta el número de las uniones regulares? Entonces, el obligar a una pareja que no puede convivir junta a esta, permanecer junta, eso va a generar justamente que esto pueda seguir dando. Entonces, hay que permitirles que la misma pareja, si ya no puede convivir, no existen lazos entre ellos, pues permitirles que ellos mismos puedan dar su separación, ¿no? Entonces, eso es lo que eh, nos menciona el Evangelio. Bueno, ese es el punto de vista de la parte del espiritismo con respecto a este tema y finalizamos pues nuestra charla con un mensaje, ¿no? Dice, la doctrina espírita ve como un mal necesario la solución del divorcio, dice, ¿no? Llegará el día en el que el hombre escogerá mejor a su compañero o compañera, ¿no? Con madurez y con amor, ¿no? Basados en la ley de amor y como consecuencia pues soportará las vicisitudes que vienen de esta elección, liberándose de aquello que constituye una carga aflictiva, porque él tiene los ojos puestos en la vida espiritual, que es la verdadera, ¿no? Entonces eso es lo que debemos buscar. Es un mensaje tomado pues del libro El Inmortal de Divaldo Franco, ¿no? Lo podemos encontrar. Bien, y como conclusión, pues, podemos afirmar, ¿no? Bueno, desde el punto de vista del espiritismo, el divorcio es aceptado, se acepta cuando los cónyuges se encuentran ya separados de hecho, porque hubo ¿no? motivos, causas en las cuales no pudieron mantener o no pueden convivir juntos, ¿no? Entonces, el punto de vista del espiritismo acepta esa separación eh, que ellos mismos son las que deben buscar. No debemos intervenir
en una pareja, en la unión de ellos o en la separación de ellos, si es que ya no es posible esa convivencia. Entonces el divorcio será entonces una forma jurídica de legalizar lo que de hecho ya se había dado, ¿no? Debe ser tomado como última instancia, ¿no? Cuando no exista más ningún clima de convivencia entre los cónyuges, eso también hay que tener en cuenta. Entonces, eso es como última instancia, es el punto de vista del espiritismo que, según este tema, ¿no? Todos los problemas generados a partir de la separación conyugal pasarán o pesarán en la hoja de aquel que fue la causa, ¿no? Es decir, como la ley de causa y efecto, ¿no? Si hubo problemas, hubo daños, algo que yo le hice a mi pareja, la hice sufrir, es como parte de la expiación de una de ellas, pero también pasa a ser un débito a la que causa estos daños, ¿no? Entonces también podemos sacar como conclusión. Entonces es muy importante, si no existe si existe diferencia, si ya no es posible convivencia, es mejor que la pareja pueda llegar a un entendimiento, un acuerdo y optar por una separación sin causar daño, ¿no? Es muy importante eso. La unión de una pareja en matrimonio debe estar basada en la ley inmutable de Dios, ¿no? La ley de amor. Esa es una gran conclusión que podemos sacar de este capítulo, ¿no? De este tema, para que no exista ningún motivo, ninguna causa por la cual se genere una separación entre las parejas, ¿no? O un divorcio. Eso es lo principal y lo que debemos buscar, ¿no? Como menciona el mensaje, va a llegar el día en que con nuestra evolución moral, nuestro aprendizaje, sepamos escoger bien nuestra pareja, la cual nos va a acompañar toda esta existencia que estemos aquí y nos ayudará pues a cumplir la misión que tenemos y a mejorar eh, como personas, como espíritus, ¿no? Y seguir el aprendizaje de Dios, ¿no? Para seguir avanzando en nuestra evolución espiritual, ¿no? Eso es básicamente lo que podemos concluir de este tema. Espero pues que les haya gustado, haya sido un poco de reflexión, ¿no? Muchas gracias por su atención y luego si tuvieran pues algunas consultas o de repente algunos comentarios, estaría bien, ¿no? Quedo atento pues a sus comentarios, a sus preguntas para poder seguir conversando con el tema y damos pase pues a C para continuar con lo siguiente de la reunión. Muchas gracias a todos hermanos, estamos en comunicación. Vamos a pasar ahora a las preguntas o cualquier participación al respecto del tema de hoy, que es el divorcio según el espiritismo, ¿no? En la óptica espírita. ¿Alguien desearía hacer algún comentario o alguna pregunta, Giancarlo? Nace. Sí, Rosalía, te escuchamos. Bueno, quería hacer simplemente un agradecimiento a Giancarlo por una charla tan explícita, tan interesante, con unas conclusiones muy bien elaboradas y todos los puntos para mí han quedado muy claros. Tenía mucha duda en cuanto lo que señala Jesús en la Biblia, ¿no? Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Eso siempre me dio vuelta en la cabeza y siempre escuchaba eso, ¿no? Cuando se decía que Dios prohíbe el divorcio según esta manifestación bíblica, ¿no? Y según lo que nos ha esclarecido Giancarlo, es muy importante, ¿no? Que no lo separe el hombre, sino las mismas parejas que se han unido en matrimonio, pero por distintos intereses y no por la ley de amor. Quería agradecerle a Giancarlo por esta fabulosa charla, muy instructiva. Gracias, Giancarlo. Gracias, Rosalía. ¿Alguien más desearía comentar algo al respecto de la charla o de repente hacerle alguna pregunta a Giancarlo? Permíteme hacerte una pregunta. Buenas noches. Sí, Alejandro, buenas noches, te escuchamos. Muchas gracias. Buenas noches a todos los hermanos. Muy ilustrativa la
explicación que nos ha dado Giancarlo, ¿no? Con respecto pues al divorcio. Hemos podido aclarar muchos puntos. Y bueno, definitivamente en una pareja, mientras haya armonía, se va a mantener pues ese acercamiento, ¿no? Entre uno y otro, ¿no? En la pareja propiamente, ¿no? Cuando hay armonía propiamente, ¿no? Cuando hay puntos que los une. Pero hay parejas que como que el amor ha sido reemplazado ya por la costumbre propiamente dicha, ¿no? Entonces viven juntos, pero más que todo por una costumbre. Entonces yo quería preguntarle a Giancarlo, ¿cuál sería el enfoque espírita con respecto a las costumbres que, que se presentan en muchas parejas, ¿no? Entonces viven, sí, viven juntos, pero por costumbre, como que no hay un amor propiamente, sino que es una costumbre. Entonces esa es la consulta que quería hacerle a Giancarlo. ¿Cuál sería el enfoque, cuál sería la interpretación que puede darnos el espiritismo con respecto a las costumbres que persisten, ¿no? En muchas parejas? Ok, esa es mi consulta. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Vamos a ver si Giancarlo nos está copiando porque, como todos sabemos, él se encuentra en la mina y a veces su señal falla. En caso él no nos conteste es porque va después, posteriormente, grabará la respuesta, ¿ok? Giancarlo, ¿nos estás escuchando? Hola, hola. Sí, Ok. ¿me escuchan? ¿Me escuchan Sí, bien? sí, perfecto. Ok, gracias por sus comentarios, gracias Alejandro, gracias Rosalía. Bueno, yo he querido mostrar y explicar pues lo que he podido entender de todo el punto de vista del espiritismo sobre este tema. Y respecto a la pregunta de Alejandro, ¿no? ¿Qué podemos entender de las personas que se unen y que con el tiempo pues llevan a mantener una costumbre y no existe el afecto de repente? A eso entiendo tu pregunta en ese caso. Bueno, pues básicamente es porque de repente en el inicio, como lo mencioné en la charla, el motivo, el origen de su unión o del matrimonio, pues no estuvo basado realmente en la ley de amor, ¿no? Porque ahí lo mencionamos que la ley de amor, la unión que se da entre una pareja basada en la ley de amor, en la ley divina, va a permitir que esta pareja siempre esté en cuidado el una de la otra, en tener esa atención, esa ayuda mutua para seguir progresando, para que con el tiempo esto se mantenga, ¿no? Vivo, se podría decir, ¿no? Es cuando realmente esa unión se da basada en la ley de amor. Por el contrario, cuando de repente pudo haber algún otro interés o alguna conveniencia que no necesariamente puede ser material, económica, sino de repente por una posición, de repente de mi vanidad, de que me veo bien al lado de esta pareja, de que muchas veces no dicen, no, esta pareja me representa, tiene cierta posición, y que después con el tiempo eso llega a pasarse, ¿no? Llega a terminarse estas atracciones, esta vanidad, y simplemente pues la pareja llega a decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Ya estoy ahí y simplemente, como dices, es como viene la costumbre, ¿no? Entonces, es importante bueno, el espiritismo lo menciona, ¿no? Todo lo que las parejas, la unión que se da basada en la ley de amor, simplemente no va a haber ningún motivo en la cual llegue a haber estas diferencias que podrían distanciar a la pareja, ya sea por costumbre o sea por cualquier otro motivo. Bien, esa es básicamente la respuesta que podría darle Alejandro. Muchas gracias, Giancarlo. Muchas gracias por la explicación. Gracias, Alejandro, por la pregunta. Vamos a ver si alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta para Giancarlo. Bueno, parece que nadie más tiene ni preguntas ni comentarios, entonces, bueno, me toca a mí. Bueno, es importante, ¿no? Y tomando lo último que se ha preguntado al respecto de las parejas cuando ya viven más bien
por costumbre, ¿no? Y no hay afecto, como nos dice Giancarlo. Es importante que nosotros pasemos todas las etapas cuando vamos a formar una relación, ¿no? Pasemos la etapa del enamoramiento, del noviazgo, en fin, y que cada etapa sea pues vivida eh, realmente como debe ser, como se supone que debe ser. El amor y la complicidad que se da entre la pareja debe de ir incrementándose de manera sana, ¿no? Entonces cuando pasan ya la convivencia se conocen bien, pero en la convivencia del matrimonio van a conocerse mucho mejor. Y se supone que en el enamoramiento y en el noviazgo, pues ese amor se ha ido afianzando, ha ido creciendo, ¿no? Se ha ido convirtiendo en un amor verdadero porque sabemos que todo eso se inicia en una atracción física. Y bueno, después del casamiento, muchas veces las personas como que se les acaba el amor, ¿no? Se les acaba el afecto, se les acaban los detalles, etcétera, etcétera. Entonces eso muchas veces lastima, hiere a las personas y hace con que tomen ciertas actitudes. Una ataca a la otra, hay cobranzas en el sentido sentimental, que tú esto, que tú no, en fin. Entonces eso va deteriorando mucho más la convivencia y va deteriorando el amor que se tenía uno al otro y pasan a quedarse juntos simplemente por el hecho de tener hijos y continuar con el hogar, ¿no? A pesar de que el espiritismo nos dice que debería prevalecer el hogar y hacerse hasta lo imposible, ¿no? Pero se entiende que cuando ya llega a ese punto de que las personas no pueden compartir el mismo espacio y que van haciendo ya un sentimiento diferente al amor, entonces es que sí se debe de llegar a eso. Pero pienso yo que si se pasa muy bien las dos primeras etapas y se continúa cultivando el amor cuando se ha casado, sobre todo con mucha paciencia, con mucha tolerancia y bastante comprensión de ambas partes, ¿no? Porque la complicidad tiene que nacer en el enamoramiento y el noviazgo. Entonces, si se mantiene eso, probablemente ese relacionamiento sea exitoso. Las personas que llegan a pasar a convivir por costumbre, porque se sienten a gusto, pero no existe más nada entre las personas. O sea, no quiere decir tampoco que no se amen, ¿no? O sea, estamos hablando de afecto, creo que lo llevan por el lado de repente sexual, ¿no? El lado carnal, vamos a llamarlo así. Pero si dos personas pueden convivir juntas y realmente se aman, pero sin embargo, de repente, no sé, por cualquier motivo, necesidad, problemas fisiológicos o no sé, distancias, no lo sé, problema que sea, no existe un relacionamiento carnal, no necesariamente quiere decir que se dejaron de amar y que solamente están juntos por costumbre. Se podría decir que están juntos por costumbre si las personas no se soportan, ¿no? No se soportan, o mejor dicho, se soportan por algún motivo. De repente bienes en común, de repente hijos, de repente el qué dirán, en fin, ahí sí sería una cuestión por costumbre, ¿no? Por costumbre, entre comillas, conveniente. Entonces, si no hay amor, lo mejor pienso yo es separarse, porque cuando dos personas están así, de esta manera unidas, definitivamente no son felices, no se van a llevar bien, va a llegar un momento en que en lugar de amor va a haber odio, y entonces pienso yo que sí deberían de separarse, ¿no? Ahora hay que tener mucho cuidado, porque en ese medio, en ese convivio de supuesto matrimonio, a veces nos lesionamos afectivamente, nos dañamos, ¿no? Y inclusive nos dejamos llevar por actitudes levianas y hay que pensar que eh, siempre
va a haber causa y efecto, ¿ok? Siempre va a haber causa y efecto. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando dañamos a alguien sentimentalmente porque pueden venir muchas consecuencias, no solamente para la otra persona, sino para nosotros. Esto no quiere decir que vamos a vivir pues atados a alguien que en realidad nunca nos hemos enamorado, porque si no nos hemos enamorado de la persona y nos decepcionamos después del casamiento, no sé, nos desilusionamos, dejamos de sentir atracción, dejamos de sentir el supuesto amor que pensábamos, o mejor dicho, dejamos de estar enamorados, porque sería solo un enamoramiento, entonces es porque realmente no hubo amor. Entonces por eso que dije yo en un inicio que hay que vivir bien las dos primeras fases, para que cuando llegue la fase supuestamente final, realmente tengamos esa certeza de que estamos amando a la persona con la cual estamos formando una familia. Porque enamoramientos tenemos muchos por ahí desde chiquillos, ¿no? Nos enamoramos de las cosas, nos enamoramos de los amiguitos, de las personas, pero después se nos pasa. Eso es enamoramiento, ¿no? Cuando te atrae alguien, estás con ese alguien y al poco tiempo se te pasa. Eso no es amor verdadero. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que siempre prepararnos para el amor, hay que educarnos para ser felices. ¿Cómo? Siendo sinceros con nosotros mismos, porque nadie mejor que nosotros para saber lo que sentimos. Y si dejamos de sentir o lo llevamos con liviandad, definitivamente vamos a dañar a alguien y eso tiene consecuencias. Eso tiene consecuencias, es una deuda, recuerden, es una deuda. El dañar a alguien es totalmente una deuda y tenemos pues que tener mucho cuidado, porque acuérdense siempre que la ley divina dice que la siembra es voluntaria, pero que la colecta, ¿no? La cosecha es siempre obligatoria. Entonces, todo lo que sembramos dolor, vamos a cosechar dolor. Sembramos felicidad, vamos a cosechar felicidad. Entonces, siempre va a ser así. Intentemos que nuestras semillas sean lo mejor posibles, ¿no? Y en este caso del divorcio, bueno, sí, en realidad el espiritismo lo acepta porque no se puede, pues, vivir atado en un clima de mala convivencia, ¿no? Entre cónyuges. Eh, y el divorcio definitivamente se tiene que dar cuando ya las personas que hacen parte de este matrimonio están irremediablemente eh, separados, ¿no? Separados de repente no solamente físicamente, sino que ya de pensamientos, de afinidad, de armonía, de todo. No podemos vivir creando un clima, una energía negativa en nuestras vidas, porque eso es lo que pasamos a generar cuando estamos con una persona que ya por la cual no sentimos en absoluto nada que sea amor, ¿ok? Porque ya llega un momento también que a veces la persona ya en su comportamiento nos comienza a causar antipatía, ¿no? Entonces, el espiritismo sí acepta el divorcio, ¿no? Claro que también defiende la familia y que nos aclara también que siempre va a haber un saldo a pagar, un saldo a pagar porque toda acción tiene una reacción y el divorcio es una acción. Entonces va a tener una reacción siempre, ¿no? Entonces, muchas gracias, agradecer a Giancarlo por este tema tan interesante que nos ha aclarado muchas partes, como lo dijo también Rosalía, a veces malinterpretamos las cosas que nos dicen o que con las cuales vamos creciendo, ¿no? Vamos escuchando y vamos creciendo y nos formamos una idea o nos forman una idea equivocada. Entonces, gracias Giancarlo por tu charla, estuvo muy interesante. Ahora vamos a pasar a lo siguiente.